La historia comienza un día lluvioso, con una mujer teniendo un trabajo de parto complicado y con su tenso esposo esperando afuera la llegada de su hijo. Luego vemos que el esposo había ido a un templo demoníaco llamado Sala del Infierno para renunciar a Buda y pedir a los 12 demonios la prosperidad de sus tierras y la opción de que él siga gobernando. A cambio, él estaba dispuesto a darles algo suyo, lo que sea. Entonces, un ominoso rayo cayó justo en ese momento para sellar el pacto. Regresando con el nacimiento del niño, finalmente la mujer da a luz. Pero en ese momento cae un rayo que destruye la estatua de la diosa de la prosperidad, que estaba justo en esa habitación y sacude a todos los presentes. Poco después, el hombre escucha los gritos de las comadronas y al ver al bebé descubre que no tiene extremidades, ni ojos, ni nariz, ni siquiera tiene piel. Mientras el hombre ve a la criatura, la mujer le dice que ella quiere a su hijo incluso en ese estado. No obstante, el hombre empieza a reír de la alegría al recordar el pacto y confirmar que los demonios realmente lo habían aceptado. Acto seguido, le da el bebé a la partera que quedó en la habitación y le dice a la mujer que haga de cuentas que ese bebé nunca existió. La mujer no lo acepta y trata de ir a por su bebé, pero al ver que se lo impiden se tira por el suelo a llorar. De aquí pasamos con la partera, quien está llevando el bebé a un río para deshacerse de él. Sin embargo, cuando le va a dejar en el agua, la mujer se conmueve y decide dejarle en un bote y que sea la suerte la del bebé que decida todo. Poco después, un demonio se come a la partera y un músico guerrero mata al monstruo, al tiempo que el bote es llevado por la corriente del río. Después tenemos un timeskip de 16 años y vemos a un monje orando por los muertos en medio de un campo lleno de cadáveres, mientras que otro sujeto le coloca prótesis a los cuerpos. De allí pasamos con un chico que está ofreciendo vasijas y otros productos a los transeúntes, pero entonces llegan unos rufianes diciendo que esos productos eran de ellos. Por suerte, el chico, cuyo nombre es Dodoro, logra escaparse y se va al río, aunque allí es finalmente atrapado y le dan una paliza. Pero Dodoro es orgulloso y aunque no puede vencer a los sujetos, le arroja piedras a su líder, quien al recibir una pedrada en el ojo decide matarle. Pero en ese momento aparece un sujeto extraño y los rufianes se sienten intimidados, pero el chico dice que él no les mira a ellos sino a otra cosa. Un demonio surge entonces de un montón de basura que flotaba en el río y se come a los 3 rufianes, pero cuando iba a comerse a Dodoro, el sujeto interviene y se enfrenta con la criatura. Lo curioso es que el sujeto no tiene manos, sino que son prótesis, y su cara pareciera llevar una máscara, haciendo que su expresión no cambie. Poco después, el sujeto derrota a la criatura y podemos ver cómo sus antebrazos son espadas, las cuales permiten que las prótesis de sus manos encajen. Dodoro se las da, y de paso, nota que sus ojos también son falsos, por lo que no puede ver nada. Justo entonces, el sujeto empieza a temblar, y la máscara de su cara cae, pero su rostro empieza a cubrirse con piel, sorprendiendo al chico, al tiempo que un ominoso rayo cae. En otro lugar, el hombre que hizo el pacto mira el rayo y decide ir a la sala del infierno, donde ve que una de las estatuas está partida por la mitad. De allí pasamos con Dodoro, quien camina por un bosque junto al sujeto que le salvó. El chico hace unas pruebas y confirma que el otro, de alguna forma, puede ver, aunque sus ojos sean falsos, pero el sujeto ignora por completo. Poco después, el sujeto atrapa unos peces en un río cercano y el chico hace una fogata para comérselos, confirmando que el otro no puede hablar ni oír y que su vista no funciona con normalidad. Hay cosas que no puede ver. Una voz en off entonces nos confirma que el sujeto, llamado Hyakumaru, no podía ni ver ni escuchar a Dodoro, pero que sí lograba detectar su esencia, la cual la llaman el fuego del alma. De hecho, de acuerdo al color de esa esencia, podía inferir las emociones, detectando gente llena de odio y hostilidad, además de seres de otro mundo. Unido a ese don, el sujeto también poseía sentidos y fuerzas sobrehumanos. Hyakumaru dejó que Dodoro se mantuviera cerca por el color de su esencia y porque era la segunda persona que no buscaba alejarse. Poco después, el chico le dice que hay un monstruo azotando al pueblo y que si lo mata ganará una recompensa, sin saber que mientras camina con el otro, un demonio les está observando. Eso sí, Hyakumaru fue capaz de sentir su presencia. Seguidamente los dos llegan al pueblo y Dodoro les comunica
convence de que pueden acabar con el monstruo. Por esa razón les da de comer y permiten que duerman en un establo mientras cumplen la misión. Esa noche el monstruo llegó al establo, pero Hyakimaru no tuvo ninguna reacción, a pesar de que Dodoro estaba histérico diciendo que lo matara. Al día siguiente la jefa de la aldea manda llamar a los dos y al estar frente a ella, el sujeto intenta atacarla, pero el chico se lo impide y luego otros aldeanos se interponen y les hacen prisioneros. Una vez encerrados, los dos se encuentran con el guerrero músico, quien en realidad es un monje a quien habían encerrado antes, tras haber llegado a la aldea antes con la misión de acabar con el monstruo. El monje le explica al chico que él, aún estando ciego, puede ver el color de las almas de las personas, y que a él le ve blanco, y que su compañero quizás tenga la misma habilidad. Esto hace que Dodoro ate cabos y sospeche de la jefa de la aldea, pero antes de que pueda llegar a una conclusión, el monje y Hyakimaru se ponen en guardia y sin dudar matan a un monstruo que salía de un pozo cercano. Luego, al bajar por él, descubren que se conecta con el recinto donde está la jefa de la aldea. Dodoro pregunta cuál es su color y el guerrero músico responde que es rojo sangre, el peor de todos. La mujer entonces muestra su verdadera forma y descubrimos que es un Kishin, algo peor que un monstruo convencional. Sin embargo, la criatura no puede con Hyakimaru y termina huyendo con el apoyo de algunos aldeanos. El monje entonces les reclama y ellos se defienden diciendo que si no le ayudaban a atacar a los viajeros, se habría comido a la gente del pueblo. No obstante, pronto se descubre que los del pueblo en realidad apoyaban al monstruo. Todo esto para quedarse con el dinero de los viajeros y por eso deseaban que no mataran al Kishin, sino la criatura de la campana, la que miró al chico y al sujeto al llegar al pueblo y luego apareció ante ellos la primera noche. Pues esa campana, que era la que llevaba a la primera víctima, les atormentaba. Una vez que el Kishin murió, la otra criatura se fue. Poco después los tres se van y el sujeto le revela su nombre a Dodoro, escribiéndolo en el suelo, y esto le confirma al monje que trata del bebé que había visto hace muchos años atrás. En este punto, otra estatua se quiebra en el salón del infierno y Hyakimaru empieza a quejarse del dolor. Pasemos entonces a conocer la historia del Dr. Hukai, quien es que coloca las prótesis a los muertos en los campos de batalla, solo que ahora le vemos ayudando a gente que había perdido extremidades usando esas mismas prótesis. Junto a él vivía su asistente, quien era testigo de cómo el doctor pasaba noches en vela construyendo esas prótesis. Sin embargo, poco después se entera que Hukai servía al señor Shiva, quien mató a sus padres. El doctor lo admite diciendo que ahora ayuda a la gente tratando de expiar sus culpas. El muchacho llamado Kaname intenta matarle, pero el otro le pide que al menos le deje vivir hasta hacerle la prótesis a un niño que llegó a su consulta unas horas antes, a lo que el joven accede. Al final el doctor le da la prótesis al niño, pero Kaname no puede matarle, simplemente se quita la prótesis que él tenía y se va diciéndole que nunca podrá expiar sus culpas. Tiempo después, el doctor cae por la ribera de un río y tras pasar un rato acostado, se topa con el bote que lleva el bebé del inicio, Hyakimaru. Pasa un año y vemos al Lord Samurai que hizo el pacto del inicio, feliz porque su mujer ha dado a luz a un varón quien será su heredero. Sin embargo, la mujer mira la estatua rota, recordando a su hijo anterior. Pasan 6 años y vemos a Hyakimaru siendo un niño mientras está bajo el cuidado del doctor, quien le construye la prótesis para sus extremidades y la máscara para su cara. De hecho, cuando los demonios empiezan a atacar al pequeño, el doctor no duda en salir a protegerle, y es a partir de allí cuando empieza a entrenarle para el combate, lo cual va en paralelo con el heredero del Lord, a quien entrenan en el arte de la espada. Un detalle clave es que el chico es muy alegre, pero se entristece al ver la estatua rota que conserva su madre, quien la trata con cierta indiferencia. De vuelta con el doctor, pasan los años, y en una pelea contra un demonio, Hukai presencia un milagro, pues cuando muere la criatura, le crece la pierna derecha a Hyakimaru, haciendo que el doctor comprenda que los demonios le robaron partes de su cuerpo como precio por algún pacto. Poco después Hyakimaru se va, y el doctor al despedirlo le da un amuleto que tiene un emblema, y que puede ser la pista para encontrar sus verdaderos padres. De vuelta al presente, el monje le cuenta algo a Dodoro, quien comprende que al cazar demonios, Hyakimaru irá recuperando partes de su cuerpo. El joven guerrero entonces aparece, y descubrimos que ha recuperado el sentido del dolor. Tiempo después, Hyakimaru está frente a una cabaña bajo la lluvia, sin hacer caso de Dodoro, ni de una chica que pues aparece luego. Acto seguido, un hombre malherido cae al suelo frente a ellos, y Hyakimaru sale corriendo al sentir la presencia de un demonio. Dodoro va tras él, y pronto se detienen frente a un montón de cuerpos que están en el suelo, y casi de inmediato, un sujeto portando una extraña espada le
les ataca. Hyakimaru lo bloquea y el hombre dice que su espada está maldita y tiene sed de sangre, por lo que controla a su portador para que mate indiscriminadamente. Tras una corta pero reñida pelea, Hyakimaru vence al sujeto, quien cae por un precipicio, no sin antes hacerle un corte en el rostro y dañarle la prótesis de su pierna, pues su espada quedó clavada en ella. Dodoro va a buscar la prótesis, pero cuando sostiene la espada es poseído por la misma. Poco después vemos a la mujer de antes, de nombre Osushi, quien encuentra al sujeto que cayó por el precipicio y lo reconoce como su hermano, quien se había ido a la guerra 5 años antes. Hyakimaru encuentra su prótesis, pero ya no tiene la espada y no hay rastro de Dodoro, mientras que en una casa del pueblo cercano está Osushi cuidando de su hermano, quien pronto recupera la conciencia y casi de inmediato se pone a buscar algo, aunque cuando la hermana le pregunta dice que no es nada, aunque piensa que la espada pronto regresará a él. Pasemos luego con Dodoro, quien es llevado por la espada ante unos señores para luego intentar matarles, pero por suerte no lo logra. La espada incrementa su dominio y supera la voluntad del chico, aunque Hyakimaru les vigila de cerca. De regreso a la casa, Osushi nota que su hermano se comporta de forma extraña y recuerda el montón de cuerpos que había cuando lo encontró. Cerca de allí, Dodoro sigue caminando empuñando la espada, pero Hyakimaru se para frente a él. De regreso con los hermanos, Osushi le suplica a Tanosuke que reaccione y el otro recuerda cuando su líder le dio la espada y lo forzó a matar a muchas personas para probar si realmente mejoraba su filo. Tanosuke entonces fue poseído por la espada Nihiro, la cual recupera su filo y lo obliga a matar a su líder y a todos los demás, iniciando así su camino de destrucción. De vuelta al presente, Dodoro logra evadir a Hyakimaru y se acerca más a la casa donde están los hermanos, lugar que dejó Tanosuke a pesar de los ruegos de Osushi. Por fin, Hyakimaru logra desarmar a Dodoro, quien cae desmayado, pero la espada es empuñada ahora por Tanosuke, quien se enfrenta a nuestro prota. La pelea es mucho más intensa que la anterior, e incluso Osushi llega a ellos para tratar de detenerles, pero sin éxito, y Hyakimaru liquidó a su oponente, partiendo en dos a la espada en el proceso. El joven entonces empieza a sufrir un gran dolor, y finalmente recupera la audición junto a sus orejas. Es entonces cuando vemos que Lord Samurai está en la sala del infierno, viendo otra estatua, partida al tiempo que alguien la reporta que no encontraron a la partera, y que no se sabe nada del bebé. Tiempo después vemos a Hyakimaru tratando de acostumbrarse al hecho de tener audición, pero en ese momento un demonio al lado les atacó. La pelea es intensa y Hyakimaru está en desventaja porque todavía no logra ajustar su estilo de combate al hecho de poder escuchar. Por suerte, el chico le ayuda dándole indicaciones y luego el monje aparece para acabar con la bestia. El chico le cuenta la situación al monje y luego desea buscar hierbas medicinales, pero el otro lo detiene porque hay una guerra en puertas. Al día siguiente, una voz despierta a Hyakimaru y al seguirla descubre una joven en el río, quien al verle herido busca ayudarle. El monje pronto le alcanza junto a Dodoro y todos van a la casa de la mujer, quien les permite quedarse para atender las heridas de nuestro prota. La mujer luego les dice que hay varios niños, todos víctimas de la guerra, que también se quedan en el lugar. Pasando con el Lord Samurai, uno de los hombres le dice que la situación está comprometida por la falta de lluvias, que están atentando contra las provisiones dado que el ejército de Sakai no ha hecho ningún movimiento y están en un punto muerto. La mujer del Lord entonces llega y le dice que todo parece estar regresando al pasado y que no olvide que todo está sostenido por una pequeña piedra angular. Lo que ninguno de los dos sabe es que el heredero estaba escuchando la conversación y la misma no le hizo ninguna gracia. De regreso con Hyakimaru, el joven sigue con fiebre y aturdido, por lo que la mujer con la que están dice que tratará de conseguirle medicinas con el ejército de Sakai, al cual sirve. Poco antes, el monje salió a buscar una ruta que le permitiera irse sin pasar por el frente de la batalla, pero detectó un monstruo poderoso. De regreso a la cabaña, la mujer volvió de sus labores y se encontró con Hyakimaru en la entrada, por lo que le dio la medicina que había traído. Dodoro aparece en ese momento, y pronto la conversación pasa por la habilidad del joven de ver el color de las almas, y finalmente Hyakimaru le pide a la mujer que cante para él. Poco después, el monje regresa y dice que encontró un sitio para que la mujer y los niños se refugien, pero que antes deberán lidiar con el demonio que tomó el lugar. Al saber esto, Hyakimaru no lo piensa y se va a acabar con la bestia, por lo que el monje le acompaña a pesar de las quejas de Dodoro. La mujer llamada Mio, al ver eso, decide que va a trabajar también para el otro bando, para estar mejor preparados para la mudanza, y Dodoro decide ir con ella para ayudarla. Hyakimaru y el monje llegan al lugar y vemos que el demonio es una especie de insecto gigante que está en un agujero en la tierra, por lo que
la lucha no pinta fácil. Sin embargo, el joven se lanza al ataque sin dudar. En el otro lugar, Mio se encuentra con dos guerreros y les pide trabajo mientras que Dodoro la está buscando porque la perdió en el bosque. Poco después da con ella, pero se sorprende al ver que el trabajo de la mujer parece que es vender su cuerpo. De regreso a la batalla, el monje y Hyakkimaru logran vencer, mas no matar, al demonio, y el joven recupera la voz, pero solo puede gritar de dolor por las heridas recibidas, entre ellas haber perdido parte de su pierna derecha. Dodoro regresa a la cabaña totalmente abatido, y en el camino se encuentra con el monje, que lleva de vuelta a Hyakkimaru. Poco después llega Mio, quien luce golpeada, pero al ver que el joven también está herido, no duda en atenderle. Pasando a la casa de Lord Samurai, Lord Daigo, su hijo le pide que le permita dirigir unas tropas para acabar con el clan Sakai, pero su padre no acepta. Luego el chico habla con su madre, quien apoya la decisión de su marido, haciendo que el chico se resienta y le diga que no importa lo que haga, ella no se siente orgullosa de él. El joven luego se va pensando que sus padres están ocultando algo y desea saber qué es. De regreso a la cabaña, Hyakkimaru está más recuperado, pero cuando intenta levantarse apoyado en una espada, se cae. Por suerte, Mio llega en ese momento para ayudarle y empieza a cantarle su canción. Dodoro y el monje les observan en secreto, y el viejo nota que al escuchar la canción, el alma de Hyakkimaru se purifica, pues las pequeñas manchas rojas que mostraba desaparecen. El monje entonces se va a seguir la ruta y le advierte a Dodoro que espera que Hyakkimaru no se vuelva un monstruo. Mio, por su parte, le pide al joven que no vea su alma porque siente que está sucia, pero el otro le acaricia el rostro y ella le dice que sus manos no le molestan. Pasan los días y vemos que Mio sigue trabajando y que Hyakkimaru ya puede caminar tras haberse fabricado una prótesis rudimentaria. Sin embargo, una tarde cuando la mujer va a trabajar, vemos que hay un samurái escondido espiándola. Para empeorar las cosas, el joven se escabulle para ir a luchar contra el demonio del nuevo refugio, al que no pudo vencer antes. La batalla es complicada, pero al final el joven logra matar a la criatura, haciendo que su pierna derecha vuelva a crecer. Por desgracia, al volver descubre que la cabaña, o más bien el templo en el que se habían estado quedando, había sido atacada por guerreros de bando de Lord Daigo, quienes ejecutaron a todos por ser supuestos espías. Incluso Mia yacía moribunda en el suelo. Esto hace que Hyakkimaru se vuelva loco y masacre a todos. Pero cuando iba a matar al jefe del grupo, es detenido por Dodoro, quien recuerda las palabras del monje de no permitir que el joven se vuelva un demonio. Dodoro, tratando de hacer que Hyakkimaru reaccione, le muestra unas semillas de arroz que Mio había traído, diciendo que ella al final ganó porque estaba cerca de cumplir su sueño de llevarles a todos a tener su propio arrozal. Esto hace que el joven se calme y tras sepultarles a todos se va con el chico, llevando las semillas consigo. Tiempo después, Hyakkimaru y Dodoro caminan de noche por un bosque y se topan con un demonio araña, el cual logra escapar tras amarrar al joven a un árbol con su tela. Luego los dos llegan a un pueblo y vemos que el demonio araña, quien es una mujer, está debilitado y desea recuperar sus fuerzas y para ello cambia su forma. Al día siguiente, una débil mujer es encontrada en uno de los caminos por un joven. Este le ayuda y pronto nos enteramos que se trata de la demonio araña, quien desea absorber su fuerza vital. El joven la lleva a su casa y al preguntar su nombre, ella le responde que no tiene ninguno, por lo que él decide llamarlo Hagi. Volviendo con el dúo, ambos entran al pueblo y ven que están ofreciendo una recompensa a quien encuentre al secuestrador que está raptando gente. Regresando con Ohagi y el hombre, ambos siguen con su convivencia, pero la mujer no puede recuperarse del todo, pues la comida humana no es suficiente. Sin embargo, las acciones del hombre hacen que poco a poco la vayan conmoviendo, sobre todo al ver que él está pasando hambre para que ella coma, especialmente porque su filosofía es diferente a todo lo que ella había visto. De hecho, por esa razón, se refrena de atacarle, a pesar de que necesita energía. Pasa el tiempo y Ohagi se debilita aún más, por lo que el hombre se ofrece a sacarlas a escondidas del pueblo esa misma noche. Toda persona necesita un pase especial para salir. Por desgracia, en su intento de huida se topan con el dúo, y cuando Dodoro le dice que se aleje porque ella es un monstruo, resulta que él la defiende, diciendo que el secuestrador es él, pues ha estado ayudando a las personas a escapar. Para empeorar todo, justo en ese momento aparecen unos guardias. Sin embargo, cuando intentan capturar al hombre, Ohagi les ataca y absorbe su energía. En ese punto Hyakkimaru ve que su color es rojo y decide atacarla, pero ella le detiene con su tela y huye con el hombre. Tras subir una montaña, ella
le dice que necesita absorber la energía de más hombres para poder cruzar, y él le pregunta si les mata. Ella responde que no, pues si les deja vivos, su energía se repone y así ella puede absorberla de nuevo. Esto hace que ambos se sientan más cercanos y pronto llegan a un pasaje en la montaña, que es el que tienen que cruzar para escapar. Él le dice que huya, pero ella le pide que la acompañe, pues ya no podrá seguir en el pueblo ahora que saben su identidad. Lamentablemente, los guardias llegan y hieren al hombre con flechas, desatando la ira de Ohagi, quien les ataca tras transformarse en araña. Esto hace que luzca roja y Hyakimaru la enfrenta, aunque vuelve a ser derrotado. El hombre entonces le pide a la araña que no mate, ya que nunca lo ha hecho, y la mujer le dice que le llevará a un médico pues no le dejará morir, y su color se torna blanquecino, por lo que Hyakimaru les deja marcharse. Tiempo después vemos otra aldea, sobre la cual se posa una nube negra, y luego nos encontramos al dúo caminando por unas montañas, donde hay un fuerte olor a azufre. De pronto, los dos se encuentran en una procesión, donde unos hombres llevan a una novia vestida de blanco en una plataforma de madera. De pronto un muchacho aparece e intenta atacar a la procesión, y cuando Dodoro le encara, el recién llegado le dicen que están expulsando a la mujer para que se case con un monstruo. Al parecer, los de la aldea cercana tienen un pacto de ofrecerle una novia al monstruo cada vez que la nube se posa sobre ellos, para que se vaya sin comerse a nadie más. Dodoro entonces ofrece sus servicios para matar al monstruo, y a cambio, el muchacho acepta pagarle con pequeñas pepitas de oro, los cuales lo consiguen en un río cercano. Los tres entonces llegan donde está la novia, quien resulta ser la hermana del muchacho, y tras noquear a sus guardias, se ofrecen a rescatarla, pero ella niega, pues no quiere que el demonio se coma a la gente del pueblo, su hermanito incluido. En ese momento el monstruo aparece, pero Hyakimaru no puede atacarle, ya que todo lo que ve es una enorme nube roja. Esto lo aprovecha el demonio, que resulta ser un 100 pies gigante, para tragarse a la novia y matar a los dos guardias. Justo entonces, un rayo de sol se cuela, y eso parece afectar a la bestia, que termina yéndose. Los tres entonces van a la cueva donde vive el muchacho, quien le dice a Dodoro que la novia no era su verdadera hermana, sino alguien que le ayudó cuando todos le dieron la espalda. Los dos entonces deciden vengarse del demonio, y el mismo reaparece en la aldea con una nube mucho más grande, y ambos descubren que la misma está hecha por los pedazos de piel que muda. Los dos creen que ha regresado molesto por haber sido atacado, pero sabiendo que el sol le afecta, idean un plan. Al día siguiente, otra novia está en el punto del sacrificio, y cuando llega el 100 pies, resulta que era Dodoro. El chico lo trae a donde está el muchacho, y con unas flechas llameantes logran quemar a la bestia y hacer que la nube se disperse, pero el 100 pies lo contrarresta rápidamente, dejando a los dos perdidos. Por suerte, Hyakimaru llega y tras pegarle varios flechazos, logró determinar la ubicación del monstruo por el sonido, por lo que sin dudar le corta con sus espadas. Luego Dodoro salta sobre la cabeza de la bestia y usa su voz para que Hyakimaru ubique a la criatura, y tras una pelea muy complicada, finalmente logran matarle. Y lo mejor es que la novia, que estaba dentro de la bestia, todavía estaba viva. Hyakimaru entonces se retuerce del dolor y termina recuperando el sentido del olfato. Poco después, la novia y el muchacho se despiden, aunque al final las demás piedras que el chico tenía no eran de oro. Y mientras el dúo se alejaba, Hyakimaru por primera vez llama a Dodoro por su nombre. Tiempo después, los dos están caminando y Dodoro cae desmayado, por lo que Hyakimaru busca ayuda llegando al templo cercano, donde una mujer vestida como religiosa les tiende la mano. Acá, en medio del delirio por la fiebre, Dodoro le cuenta a la mujer sobre su pasado, y tenemos un flashback, donde vemos a un muy pequeño Dodoro cuando vivía con sus padres. Al parecer, su padre había creado una banda que solo atacaba a los samuráis, y mucha gente se había unido a su causa. Por desgracia, su segundo al mando le traiciona, y los samuráis terminan matando a muchos, capturando a los que quedaron vivos e hiriéndole a él en ambas piernas, impidiendo que pudiera seguir luchando. Pasa luego el tiempo, y Dodoro empezó a pasar muchas necesidades junto a sus padres, y para agravar todo, cuando estaban en una aldea, los samuráis llegaron a incendiarla, y les reconocieron, y en la posterior lucha, el padre murió. A partir de allí las penurias solo empeoraron, pero Dodoro y su madre no dejaron de luchar para sobrevivir hasta que un día, la mujer ya no pudo más, y sucumbió a la malnutrición. De vuelta al presente, la mujer le dice a Hyakimaru que es complicado para él viajar con una niña, revelando que Dodoro es una chica, y agrega que le rezará a Buda para
que les apoye en su camino. Días después, Dodoro se recupera y ambos se van, pero Dodoro, quien no recuerda nada de lo que pasó por su fiebre, cae en cuenta que como le lavaron la ropa, es probable que Hyakimaru sepa que es una niña, aunque el otro no se lo confirma. Pasamos entonces con Lord Daigo, pues uno de sus hombres les informa que hace años alguien vio un bebé sin extremidades, flotando en un bote, y que hace poco un sujeto cuyos brazos eran prótesis había herido a uno de sus comandantes. Ninguno de los dos sabía que el heredero se encontraba cerca, y también escuchó todo. Tiempo después, otros subordinados le informan a Lord Daigo que tras 2 meses de sequía, la cosecha corre peligro de verse afectada, y que el clan Asakura en secreto está reuniendo un ejército en la frontera. Mientras tanto, el heredero sospecha cada vez más que sus padres ocultan algo importante y manda a sus guardias a investigar algo. Volviendo con Lord Daigo, el hombre regresa a la sala del infierno y al ver más estatuas rotas, asume que se trata del bebé que sigue vivo y está robándole el cuerpo a los demonios. Es por eso que pide una señal y recibe una visión mostrando cómo luce Hyakimaru actualmente. En otro lugar, el dúo sigue su viaje y mientras se lavan en un río, Dodoro le pregunta al otro por el amuleto que cuelga en su cuello, pero no recibe respuesta. En otro lugar, el heredero, llamado Tajomaru, droga a uno de los hombres de su padre y averigua que el Lord está buscando un bebé que desapareció hace 16 años atrás. El muchacho entonces encara a su padre, pero el otro se rehúsa a darle explicaciones, por lo que enfadado decide irse. Tajomaru llega a una aldea cercana junto a sus guardias y los pobladores le ruegan que les salven de un monstruo que está en el lago que colinda con el pueblo. El muchacho accede y junto a sus guardias y otros hombres se lanzan al río en unos botes, usando una buena estrategia, y tras una pelea difícil logran herir a la bestia, pero no pueden matarle, aunque confirman que se trata de un monstruo cangrejo. El joven maestro analiza la situación y prepara un nuevo plan para deshacerse de la bestia, y con la ayuda de toda la gente se construye una represa. Luego le tienden un cebo al monstruo para llevarlo a la represa artificial, y allí le encierran para luego sacarle el agua por el otro canal que prepararon, haciendo que ahora el cangrejo deba pelear en tierra firme. Tajomaru y sus guardias proceden a atacarle, y los aldeanos se emocionan e incluso apoyan lanzando piedras. Lamentablemente, el cangrejo rompe la compuerta, haciendo que el agua llene el lugar y pone a todos en desventaja. Sin embargo, uno de los guardias del heredero salva a varios aldeanos y se mete en la boca de la bestia para impedir que se trague a nadie, usando su fuerza para mantener las mandíbulas abiertas. Tajomaru va a ayudarle, pero antes de que llegue, Hyakimaru se lanza contra el cangrejo gigante y le hiere gravemente, por lo que el joven maestro solo tiene que rematarle. Tajomaru y sus guardias entonces hablan con el dúo y le agradecen por haber salvado a uno de los suyos y a la aldea, y se enteran de que Hyakimaru es ciego y con prótesis en los brazos es capaz de pelear. El heredero les paga por su trabajo y le pregunta al guerrero por su nombre. El otro se lo dice y luego se va junto con Dodoro rumbo a las tierras de Daigo, las cuales tienen famas de ser ricas. Pronto, los dos llegan a una aldea donde es claro que hay mucha abundancia, y mientras ven una obra de teatro se encuentran con el monje, quien descubre, al ver las manchas rojas en su alma, que Hyakimaru ha matado a humanos. Tras una breve charla, el monje se va, pues desea descubrir por qué esas tierras están tan bendecidas. El dúo entonces sigue su paseo, y por casualidad escuchan algo llamado Banmon, que tiene que ver con la prosperidad de las tierras. Por su parte, los guardias de Tajomaru le informan a Lord Daigo sobre el joven guerrero ciego y sin brazos que les ayudó. La mujer del Lord escucha el relato y no puede evitar llorar de la emoción. De regreso con el dúo, resulta que Banmon es una pequeña pero alta pared de madera que está en la frontera con el clan Asakura. Esa pared es lo único que queda de un antiguo fuerte. Hyakimaru toca la pared y siente una presencia maligna muy poderosa. En eso, un chico llamado Sukeroku llega y les dice que viene de un pueblo del otro lado, el cual fue atacado, pero al que desea volver. Lamentablemente, cruzar esa pared implica la muerte, de mano de los Asakura en el día y a mano de los monstruos en la noche. Dodoro y Hyakimaru entonces deciden ayudarla a cruzar, pues el chico les dio comida. En la casa de Lord, su mujer se alegra de saber que su hijo está vivo, pero se preocupa al ver que su marido está planeando salir, y le dice que lo que está pasando es el inicio del pago por sus crímenes al sacrificar la vida de un niño inocente. El Lord le responde que no iba
a permitir que sus tierras se pudrieran en el infierno, y ella le dice que él solo deseaba derrotar a los otros dominios y volverse un gran señor. Y nuevamente, ninguno de los dos se dio cuenta de que Tajomaru les estaba escuchando. Mientras tanto, en el dominio de Azukara, unos hombres le informan al líder que vieron al Daigo salir en secreto con una pequeña tropa. De regreso al Banmon, cae la noche y los centinelas de Asakura se van, pero poco después aparecen varias criaturas espirituales, y Sukeroku dice que se trata del monstruo de Banmon. Hyakimaru logra vencer a muchas con facilidad, pero las mismas no paran de aparecer. Dodoro decide apoyarle arrojándole piedras a los espíritus, y Sukeroku aprovecha para cruzar e ir a su pueblo. Dodoro quiere acompañarle, pero los espíritus le cierran el paso. Hyakumaru entonces le cubre para que vaya a ayudar al chico. Por su parte, Tajomaru busca pistas sobre el paradero del dúo, porque intuye que ellos tienen las respuestas sobre el secreto que guardan sus padres. De regreso a la pared, todos los espíritus se fusionan en un gran zorro, pero Hyakimaru logra herirle, y luego aparece Lord Daigo con sus tropas, por lo que la criatura huye. Del otro lado, Sukeroku es capturado, y Dodoro se topa con él y los guardias que le custodian. En paralelo, Tajomaru encuentra a una mujer medio loca en sus delirios, que le narra exactamente todo lo que pasó con Hyakimaru. El monje finalmente llega a una sala del infierno, y a la estatua que le reza la mujer del Daigo se le abre una grieta. Hyakimaru desea saber quién es el Lord, y el otro le reclama por estar vivo, sorprendiendo a nuestro prota, para luego ordenarle a sus hombres que lo maten. Por suerte, el joven es muy rápido, y tras evadir una ronda de flechas, huye hacia el territorio de los Asakura, por lo que el Lord debe regresar. Pasando con Dodoro, él y Sukeroku son encerrados, y allí nos enteramos de que el pueblo del chico fue destruido y que todos fueron asesinados. Poco después, la chica nota un pañuelo que tiene un emblema similar al del colgante de Hyakimaru, y uno de los prisioneros dice que es el símbolo de la familia Daigo, sorprendiéndola. Volviendo con la mujer del Lord, Tajomaru le increpa, contándole sobre el bebé al que le ofrecieron a los demonios, y ella dice que nunca lo ha olvidado. Regresando con Dodoro, la chica escapa de la prisión por un orificio que había a lo alto de una de las paredes con la ayuda de Sukeroku. Volviendo con Tajomaru, su madre le cuenta toda la verdad, y el joven queda en shock. En ese momento llega su padre, y se justifica diciendo que las tierras estaban totalmente desoladas, pero el joven maestro no lo acepta, y el Lord dice que su ambición es la de su gente, y que para lograrla sacrificó a su propio hijo, por lo que no se arrepiente como samurái. Justo entonces aparece Hyakumaru, y Lord Daigo, sin mediar palabra, ordena que le maten. Nuestro prota logra huir, pero Tajomaru impide que sus guardias le ataquen, y su madre trata de intervenir, pero Lord les dice que si se atreven a sacrificar las tierras, dañando a toda su gente en el proceso, por Hyakimaru, que vayan a la sala del infierno y rompan el trato con los demonios para que él recupere su cuerpo. Ante esto, la madre y el joven maestro dudan, y al final no hacen nada. Cerca de allí, Dodoro se encuentra con nuestro prota, y les dice que deben ir a salvar a Sukeroku. Regresando a la prisión, los soldados llegan, y planean llevarse a los presos para colgarles en Banmon, y así declarar la guerra. Pasando ahora a la sala del infierno, el monje comprende que esa historia de Lord Daigo venciendo a los demonios no es más que una farsa, que apenas hay uno solo encerrado en el templo, y no parece que vaya a estarlo por mucho tiempo. No obstante, eso es algo que está por encima de sus capacidades, por lo que decide irse. Poco después, Tajomaru, quien no puede aceptar tener que matar a su hermano para mantener la prosperidad de las tierras, llega a la sala con sus guardias, y ve que hay varias estatuas quebradas, lo que pareciera indicar que su pacto ya está roto, debido a las acciones de nuestro prota. En ese momento, una ráfaga de viento les pega a los tres y los saca del templo. Volviendo con el dúo, Dodoro se entera de que el Lord es el padre de Hyakimaru, pero no sabe el resto y se enfoca en salvar a Sukeroku. Pasando ahora a Banmon, el chico y los demás prisioneros están a punto de ser ejecutados frente a la pared, pero por suerte, las flechas no le pegan a Sukeroku, aunque sí a los demás. Y la batalla entre las tropas de Daigo y las de Asakura da inicio. Pasando con el monje, el hombre ve a Tajomaru y sus guardias, y comprende que algo grande va a pasar, y desea presenciarlo. Incluso la madre de nuestro prota también se dirige al lugar de la batalla, harta de solo limitarse a rezar. De vuelta a la batalla, los espíritus aparecen, y su ataque fuerza una tregua exponiendo a Hyakimaru, quien está enfrente de las tropas de su padre. En ese punto, nuestro prota ve al líder de los hombres que ejecutaron a Mio y los demás, y estuvo a punto de enloquecer, pero Dodoro logra detener
detenerle a tiempo. Poco después, Tajomaru llega y aunque reconoce que lo que hicieron estuvo mal, le dice que tiene que matarle para garantizar la prosperidad de las tierras, haciendo que su padre esté orgulloso. La pelea de hermanos inicia y mientras tanto Dodoro trata de liberar a Sukeroku. Lamentablemente, el zorro vuelve a aparecer y nuestro prota hace una pausa en la pelea para atacarle, pero el espíritu es absorbido por el trozo de pared. En ese momento aparece la mujer del Lord, cuyo nombre es Soku, quien lleva la estatua rota, a la cual le reza e intenta explicarle a su hijo las cosas, pero su marido le interrumpe, diciendo que incluso Tajomaru ya ha entendido lo que deben hacer. No obstante, la mujer sigue buscando el perdón de su hijo, aunque comprende que hay que hacer un sacrificio, por lo que entonces decide usar un puñal para quitarse la vida, con el fin de que Hyakimaru no sufra solo. En ese momento el trozo de pared reacciona y está a punto de estallar, por lo que el Lord ordena la retirada y ordena a Mutsu y Hyogo, los guardias de Tajomaru, que se lleven al joven maestro Yaoku. En la huida, el Lord mira con rabia cómo colapsa la pared mientras piensa que Hyakimaru ha traído una gran desgracia sobre todos. De regreso con Dodoro, ella, nuestro prota y Sukeroku planean irse juntos, pero la madre del chico aparece junto con otros supervivientes del pueblo y él decide quedarse, por lo que el dúo se va solo. Cerca de allí, el monje toma la estatua a la que le rezaba Oku. Tiempo después, vemos que Hyakimaru tiene pesadillas por lo sucedido y se ha dedicado a cazar monstruos a diestra y siniestra, sin importarle lo que diga Dodoro, pues desea recuperar todas las partes de su cuerpo. Por el lado de Lord Daigo, el hombre confirma que el pacto con los demonios sigue en pie, pues el ejército de Asakura se terminó retirando y la lluvia regresó, pero duda que sea algo permanente. De paso, Oku sigue inconsciente y Tajomaru no luce muy feliz, ya que perdió un ojo en la pelea contra su hermano. Pasamos entonces a una cascada donde una mujer lleva a un hombre y le corta el rostro para ofrecérselo a la estatua, y el rostro de la misma cambia, pero luego regresa como estaba, por lo que la mujer sabe que no era el correcto. El rostro de la mujer también cambia. Casualmente, cerca del lugar, el dúo encontró una cabaña abandonada y Dodoro sale a buscar leña topándose con la cascada, la estatua y el altar de sacrificio. La mujer entonces aparece y resulta que tiene el rostro de la madre de la chica, dejándola en shock. Dodoro lleva a la mujer de vuelta a la cabaña y resulta que ella vive allí, y de paso nos enteramos de que se llama Okaka. La chica le pide a Hyakimaru que verifique si ella es un demonio y él le dice que no, pero que no puede confirmar si es humana. La chica le pregunta entonces por la estatua de Buda de la cascada y la mujer cuenta que hace un tiempo había un famoso escultor que hacía estatuas de Buda, pero por las guerras la gente las prefería en su forma guerrera y como él las hacía con un rostro afable, perdió fama. El escultor entonces quiso atraer a la gente tallando una estatua enorme en la cascada, pero cuando solo faltaba el rostro, descubrió que solo podía tallar rostros que ya había visto y él deseaba uno magnífico. Pasaron los años y no pudo terminar su obra, por lo que el escultor terminó muriendo lleno de disgusto. Por desgracia, la mujer pone droga en la comida y cuando Dodoro estaba por dormirse, le cuenta que un demonio se apoderó de la estatua y revivió al tallador para que le llevara a personas con el fin de ofrecer sus rostros hasta encontrar el perfecto. Resulta que Okaka es el escultor y su poder es adaptar su rostro y voz de acuerdo a lo que ve en el alma de las personas. Ella no desea sacrificar al chico porque su rostro no serviría, pero sí desea probar con el de Hyakimaru. Dodoro luego despierta y ve que se han llevado su compañero y a duras penas va a buscarle porque sigue débil por la droga. Aún así les alcanza y tras forcejear con la mujer le da tiempo a Hyakimaru de despertar, liberarse de las ataduras y atacar a la mujer, quien le evade y corre hacia la estatua. La pelea se reanuda en un 2 contra 1, pero nuestro prota queda a merced de la mujer, quien desea llevarlo al altar de sacrificio. A pesar de que no pudo manipularle, ya que al ser ciego nunca vio a su madre y su alma no tenía ningún rostro que copiar. Pero Dodoro forcejea otra vez con ella, diciendo que no hace falta un rostro magnífico y que piense en toda la gente a la que mató. Esto hace que la mujer dude y reflexione, por lo que la estatua decide amarrar a Dodoro y atacarla a ella, quien cae herida. Hyakimaru entonces aprovecha la apertura para asestarle el golpe definitivo a la estatua, venciendo al demonio, aunque Okaka terminó muriendo por la herida recibida. Poco después, el dúo va a unas aguas termales y allí
se encuentran con el monje, pero lo más relevante es que allí descubrimos que en la espada de Dodoro parece que hay tatuado un mapa. Entonces tenemos un flashback donde los padres de Dodoro deciden hacer un mapa con la ubicación del dinero que le quitaron a los samuráis. La mitad del mismo estaba en la espada de la mujer y la otra mitad en la espada de la chica. De regreso en el presente, se descubre que el mapa solo es visible cuando la chica está expuesta a mucho calor, y ella entonces le cuenta a Hyakimaru y al monje que antes de morir su madre le enseñó la mitad del mapa en su espalda y le dijo que la otra siempre estaría cerca de ella. El monje dice entonces que ahora el dúo tiene más opciones, porque con el dinero se pueden hacer muchas cosas, y acto seguido se va. Los dos retoman su viaje y se encuentran con dos espíritus benignos que les guían a un templo, y en el mismo se ven muchas manchas de aceite. Poco después aparece el señor de esas tierras, quien les invita a su casa para escuchar sus historias, aunque el sujeto luce muy sospechoso. El dúo llega a un pueblo y es invitado a un banquete en casa del hombre. Una vez allí, el sujeto, quien al parecer es querido por todos en la aldea, les dice que ama escuchar historias de viajeros porque nunca ha salido de la aldea. Dodoro entonces le pide que les cuente la historia del templo en el que estaban antes, y el hombre dice que era un convento donde esclavizaban y maltrataban a niños que debían cuidar para luego venderles, hasta que eventualmente un rayo destruyó el lugar matando a todos. La monja Cargo entonces se volvió un demonio que por las noches se come a quienes pasan por allí. Todos se retiran a dormir y el dúo discute la historia y no creen casi nada, pues las manchas de aceite señalan un incendio provocado en lugar de un rayo. Pasa la noche y los dos son atacados por una oruga enorme, pero Hyakimaru logra herirla y entonces aparece una mariposa gigante para llevársela. Cerca de allí vemos que la mariposa se transforma en una mujer y se acerca al líder del pueblo para decirle que Hyakimaru es muy fuerte y que ha venido por lo que es suyo, a lo que el hombre le responde que no dejará que nadie la toque a ella o a los niños. Al día siguiente el dúo es invitado a desayunar, dando inicio a un festival de mentiras, pues el par no dice nada del ataque y el jefe de la aldea les invita a quedarse el tiempo que deseen, diciendo que ellos tienen paz gracias a bendiciones divinas. Dodoro, luego de la comida, se separa para hablar con los aldeanos y obtener más información de la monja y los niños, mientras que Hyakimaru se queda en la sala donde pasaron la noche. Dodoro pasea por el pueblo y todo luce demasiado perfecto. Hay prosperidad y la gente es amable, pero en el momento en que pregunta por el templo de la historia, todos se tornan hostiles. Por el otro lado, Hyakimaru sigue al jefe de la aldea mientras se adentran en el bosque, pero al final el otro la había descubierto y le lleva un mirador diciendo que es su lugar favorito, pues tiene una gran vista de todo el pueblo. Regresando con Dodoro, la chica encuentra un almacén a las afueras y entra a investigar, viendo solo arroz hasta que descubre una trampilla, pero los aldeanos la capturan y la encierran en el compartimento que había descubierto bajo el piso. Volviendo con nuestro prota, el líder le dice que la aldea es todo lo que conoce y la va a proteger siempre, por lo que no dejará matar a los demonios que habitan en ella. Resulta que el líder hizo un pacto con los demonios, parecido a lo hecho por Lord Daigo, para garantizar la prosperidad del pueblo, con la diferencia de que él se casó con la líder de los monstruos. Volviendo con Dodoro, en el sitio donde la encerraron habían muchas orugas, como la del ataque nocturno, y la chica corre para huir de ellas. Por desgracia la atrapan, y allí descubre los huesos de mucha gente. Esto le aterra, y cuando las orugas iban a comérsela, aparece uno de los demonios benignos que salieron antes, y la protege. El demonio benigno ataca a las orugas, y allí descubrimos que el sacrificio hecho por el líder del pueblo para el pacto fueron los niños del templo y la monja. Aparecen entonces los espíritus de estos niños y ayudan a Dodoro para que escape. Regresando con Hyakimaru, los hijos de la demonia mariposa despiertan. Salen sus capullos de oruga y nuestro prota se enfrenta a las nuevas mariposas, pateando lejos al líder para que no estorbe. Hyakimaru derrota a una de las mariposas, pero cae al suelo inconsciente. Poco después llega Dodoro y le cuenta todo, pero luego ven que se ha iniciado un incendio, pues la mariposa herida chocó con una de las torres centinela, y encima de eso, la chica encontró aceite en el almacén y le prendió fuego para que ya no siguieran haciendo lo mismo. Los aldeanos, al ver que se quedaron sin reservas de arroz, desatan el caos. Dodoro le dice a Hyakimaru que la líder demonio se esconde en el lago, y él va a buscarla tras colocarse una prótesis rudimentaria en una de sus piernas, pues quedó destruida tras la caída. La pelea es brutal, pero nuestro prota prende fuego a la demonia y la mata recuperando su columna. Por desgracia, el caos pasó factura y todo el
pueblo se quemó, muriendo mucha gente, entre ellas el líder de la aldea, lo cual hace dudar a Dodoro sobre si lo que hicieron fue correcto, aunque a Hyakkimaru no le importa. De allí pasamos con Tajomaru, quien está entrenando duramente para acostumbrarse a pelear con solo un ojo. Regresando con el dúo, él mismo se separó, sin darse cuenta, pues a Dodoro le dolió ver que su compañero no le escuchaba, y por mala suerte, la chica se topó con el sujeto que traicionó a su padre y sus hombres, quienes la están buscando porque desean obtener su parte del mapa. El traidor, llamado Itachi, se lleva a Dodoro a pesar de que ella le muestra que en su espalda no hay nada, por el tema de que el mapa solo se ve cuando se expone al calor. Y cuando Hyakkimaru nota que la chica ya no está con él y va a buscarla, ya es demasiado tarde. Itachi y sus hombres siguen las indicaciones de la mitad de la madre de Dodoro, pues el traidor profanó su tumba pensando que ella debía tener la información de la ubicación del dinero. Entonces llegan cerca del cabo donde está el dinero, pero deben buscar un bote para la parte final de la ruta. Por desgracia, al buscar un bote cayeron en la trampa de un muchacho, y la mitad del grupo fue devorada por 2 tiburones. El resto quedó a merced de las criaturas que planeaban comérselos al anochecer. Curiosamente, en medio del predicamento y a las puertas de la muerte, Dodoro siente pena por Itachi, pues él también fue traicionado y ahora está resignado a su destino. Por esta razón, la chica les anima a seguir luchando y el traidor la escucha. Dodoro idea un plan y el grupo mata a uno de los tiburones y logra llegar al cabo donde atraen al muchacho y le dan una paliza. Luego, Itachi le dice a la chica que le dé su parte del mapa. Ella se niega, pero la desnudan y por casualidad están cerca de una fogata, por lo que el secreto es revelado. El traidor va a buscar el dinero, dejando a Dodoro atada a un árbol, y cerca de ellos, el muchacho le ordena al tiburón restante que mate a todos. En otro campo de batalla vemos a Hukai, quien sigue colocando prótesis a los cadáveres, pero un demonio llega atacando a varias personas que están en el lugar, aunque por alguna razón ignora al doctor. Después llega Hyakkimaru y mata a la bestia. Resulta que nuestro prota, mientras buscaba a Dodoro, escuchó de alguien que estaba dando prótesis y fue a verle. Por eso llegó allí. Los dos van a la cueva donde vive Hukai, y allí el doctor se entera no solo del progreso de Hyakkimaru recuperando su cuerpo, sino de toda la verdad de cómo su padre le vendió a los demonios. Regresando con el Lord, su mujer finalmente despierta, pero Tajomaru no va a verla, sino que sale a la casa de un demonio. Volviendo con nuestro prota, el doctor se niega a darle una prótesis porque no quiere que siga luchando, para evitar que pierda su humanidad. Y en ese momento, un derrumbe bloquea la cueva. Pasando con el Lord, su mujer le dice que la estatua de la diosa de la misericordia, a la que le rezaba, perdió la cabeza cuando nació Hyakkimaru, y ella interpreta que la diosa ofreció su cabeza a los demonios para salvarle. Sin embargo, ahora que la estatua se ha quebrado, el pacto se ha roto, y cuando nuestro prota recupere su cuerpo, la prosperidad de las tierras cesará. El Lord se va, y luego uno de sus hombres le informa que han visto a Dodoro. Por otro lado, Tajomaru sigue a la casa del demonio, aunque no puede matarle. Regresando a la cueva, Hukai le dice que para recuperar su cuerpo no solo tendrá que matar demonios, sino a su familia, e indirectamente a la gente de esas tierras, por lo que se quedará solo. Y él le dice que no, pues ya tiene a alguien. Al final salen de la cueva, y nuestro prota enfrenta a un demonio árbol, al que liquida, lo cual le confirma al doctor que el muchacho no piensa cambiar. Pero cuando se despiden, nuestro prota lo reconoce como su padre, aunque le llama madre por desconocimiento. Por su parte, Tajomaru acaba con el demonio y se reafirma en su mentalidad de hacer lo que sea necesario por las tierras, por lo que sale con unas tropas para ir a cazar a su hermano, quien finalmente ha averiguado el paradero de Dodoro y va en un bote hacia el cabo. Poco después nuestro prota llega y rescata a Dodoro, quien iba a ser devorada por el otro tiburón, que se había convertido en un demonio, y por suerte, al matarle, Hyakkimaru recupera la pierna que le faltaba, por lo que el dúo se va en busca de Itachi. El traidor está muy cerca del tesoro, pero hay trampas dejadas por el padre de Dodoro, y para complicar más las cosas, Tajomaru llega con sus hombres al cabo, ordenando matar a todos. Poco después, nuestro prota enfrenta a su hermano y a sus 2 guardias, mientras que Itachi y el resto de sus hombres son liquidados por las tropas del joven maestro. El asunto es que la chica crea un derrumbe sin querer y mata a varios soldados, y luego el muchacho de los tiburones crea otro derrumbe más grande con explosivos, que termina liquidando
intimidando a más gente y forzando que la pelea entre hermanos se posponga. Dodoro entonces lleva a un moribundo Itachi hasta el tesoro y el traidor muere justo después de verle. Al final, Tajomaru se ve obligado a retirarse con los pocos hombres restantes. El muchacho de los tiburones muere por una explosión y solo queda el dúo en la isla junto con el tesoro. Entonces, tras reflexionar, la chica no busca llevarse todo porque no es el momento y solo toma un poco para sobrevivir y luego se van. Tiempo después, el dúo se va con un artesano para que le repare las espadas a Hyakimaru, pues se dañaron tras la pelea con su hermano. Es así como llegan con Munetsuna y su hija Okowa, quien queda prendada de nuestro prota debido a un malentendido. El artesano, al ver la espada rota, pregunta que qué se ha matado con ella y decide purificarla antes de repararla, por lo que van a un templo cercano. El asunto es que un demonio le lanza un hechizo a Hyakimaru y este de pronto ya no quiere su cuerpo ni seguir el viaje, sino que desea quedarse con Okowa e incluso le dice a Dodoro que no la necesita. La chica se va y la hija del artesano dispone todo para casarse al día siguiente con nuestro prota e incluso todos en el pueblo la ayudan. Dodoro entonces trata de detenerlos, pero solo puede decir cosas buenas y eso le desespera y vuelve a huir. Dodoro entonces llega con Munetsuna, a quien le cuenta cómo se siente y el otro le dice que no desea forjar espadas para matar, sino que busca que sean tan poderosas que hagan que el enemigo se rinda sin que derrame sangre. Al final, cuando la boda iba a celebrarse, el artesano captura al demonio responsable de que todos digan lo contrario a lo que desean y el asunto se resuelve. Okawa se casa con quien realmente quería y Hyakimaru recibe sus nuevas espadas, aunque la joven le dice que no frote su cabeza contra los demás porque creará malos entendidos. De regreso a las tierras de Lord, Tajomaru comprueba que varias plagas están acabando con las cosechas de los pueblos fronterizos y que las mismas poco a poco se están dirigiendo al interior. Volviendo con el dúo, ellos están en una montaña buscando a un monstruo y se topan con un guerrero llamado Sainome no Saburota, quien también va tras la criatura, pues se comió a su madre. Por desgracia, todo era mentira y el sujeto trata de atacarles por sorpresa, pues era aliado de la quimera, aunque el par logra escapar, cayendo por un acantilado tras un derrumbe. Poco después los dos se recuperan de la caída, pero la chica tiene uno de sus brazos atorado bajo las piedras y el sitio donde están empieza a llenarse de agua. Hyakimaru se desespera y termina rompiendo una de las prótesis de sus brazos tratando de sacar a la chica, pero no tiene éxito. Por suerte, el monje llega y la rescata cuando ya estaba por ahogarse, aunque su espada se rompe y nuestro prota va entonces a acabar con el demonio, pues necesita su cuerpo. Eso le desespera todavía más, por lo que decide regresar a las tierras de su padre a recuperar lo que le falta. El dúo se dirige entonces a las tierras de Daigo y en el camino ven a exploradores del clan Asakusa. Por su parte, el Lord recibe información de que la plaga se extiende y ordena quemar los pueblos para detenerla. También le informan que el ejército de Asakusa tiene 2000 soldados y se acerca, por lo que el hombre recuerda las palabras de su mujer. Otro de los espías le informa que Hyakimaru se dirige hacia ellos y entonces Tajomaru llega y le pide que le envíe a él junto con Mutsu y Hyogo, pues no pueden enviar más tropas en ese momento. El papá lo permite y los tres van a la misión, aunque Mutsu parece estar afectada con la plaga, sin que la madre planee interponerse, pues Soku se ha resignado a lo que va a pasar. Regresando al dúo, Dodoro trata de detener a Hyakimaru, quien se haya obsesionado, pero la chica no sabe qué hacer porque entiende que él desea recuperar su cuerpo. Por su parte, Lord Daigo sale con sus tropas a enfrentar al clan Asakura. Volviendo con el dúo, Tajomaru y sus guardias les atacan por sorpresa, pero Hyakimaru le corta un brazo a cada guardia y tiene la ventaja frente a su hermano. Pero uno de los espías de Lord Daigo interviene, lanzando a nuestro prota a un precipicio, raptando a Dodoro y drogando al joven maestro para llevárselo, pues deseaba bajar a rematar a Hyakimaru. De vuelta con el Lord, se sabe que el ejército principal de Asakura llegará a la frontera en un par de días, y el hombre está decidido a detenerles. Pasando con Tajomaru, el heredero finalmente se entera de la enfermedad de Mutsu y que no le queda mucho tiempo, por lo que no puede seguir luchando, así que jura venganza. Pasando con Dodoro, mientras está en su celda, Oku llega y le libera, y mientras le ayuda a escapar por un túnel, la chica le cuenta las penurias que pasó Hyakimaru. Esto hace que la mujer decida ir con Dodoro a ver a Hyakimaru, mientras que, en paralelo, Mutsu se va a la sala del infierno, haciendo que Tajomaru y Hyogo vayan tras
tras ella. Volviendo con Dodoro, el barco en el que iba con Oku naufraga y ambas son rescatadas por unos aldeanos y luego la chica se encuentra con el monje. La mujer por su parte se dedica a ayudar a las personas que le salvaron. Por desgracia, pronto todos se enteran que el ejército de Daigo se acerca, pues viene huyendo de un demonio. El punto es que el caballo usado para empujar a nuestro prota al precipicio revivió como demonio y Hyakimaru, poseído por la rabia, se está convirtiendo en uno y ambos están masacrando a las tropas. Pasando a la sala del infierno, Mutsui le ofrece su cuerpo al demonio que no pudo comerse a nuestro prota, pero es rechazada porque el pacto solo es válido con el cuerpo de Hyakimaru, lo cual hace estallar la ira de Tajomaru, quien acaba de llegar junto a Hyogo. Sin embargo, el trío hace otro pacto y reciben los ojos y brazos de nuestro prota para acabar con él. Poco después, nuestro prota les encuentra y la pelea da inicio, mientras que Dodoro y Oku se dirigen al lugar rogando que el demonio que mencionaron los aldeanos no sea Hyakimaru. Poco después, los dos llegan al campo de batalla y confirman el peor escenario, pero el monje aparece e impide que la chica se acerque más, pues duda que nuestro prota la reconozca. Luego, el monje le explica a las dos que la batalla frente a ellos involucra las partes restantes del cuerpo de Hyakimaru y que es un enfrentamiento entre él y el 12º demonio. De vuelta a la batalla, el caballo demonio, en realidad yegua, se enfrenta a los guardias, pero se distrae por la llegada de su potrillo y esto hace que sea herida de muerte, aunque al final logra matar a los dos guardias antes de morir. Esto enloquece a Tajomaru, mientras que Hyakimaru recupera sus dos brazos. Oku entonces llega con Dodoro y trata de hablar con su hijo, pero Tajomaru la detiene y Hyakimaru sale corriendo, haciendo que su hermano le persiga. Pronto la pelea se reanuda y es mucho más visceral por la rabia que se sienten ambos, más el hecho de que nuestro prota tiene que agarrar las espadas sin mango, por lo cual sus manos terminan heridas, aunque a cambio posee un mayor alcance. De regreso con Dodoro, al final la chica y Oku comprenden que una prosperidad producto de sacrificar a alguien es frágil, por lo que si desean algo duradero deben ganarlo con sus manos, en vez de esperar a que otro se los dé. Por otro lado, Lord Daigo es informado de que el ejército de Asakura se acerca y sale a enfrentarles aún sabiendo que sus dos hijos ya están en pleno combate, pues confía en la victoria de Tajomaru. Por su lado, los hermanos llegan al castillo Daigo y allí se reanuda su combate, y en medio del mismo se produce un incendio que alerta a Dodoro, quien sin dudar corre hacia allá, sin saber que Oku, ayudada por el monje, e incluso Hukai, quien estaba cerca porque sentía que su destino estaba allí, también se dirigen a ese lugar. La pelea entre los hermanos recrudece y finalmente Dodoro y los otros llegan al castillo. Oku entonces le dice que no entre, pues es el deber de ella, y que se quede luego con Hyakimaru. La mujer entonces ingresa por un túnel y del otro lado Hukai la ayuda con la puerta que estaba trabada. De regreso a la pelea, nuestro prota finalmente gana, pero en vez de matar a su hermano, trata de hablar con él. Por desgracia, en ese momento el 12º demonio busca poseerle y al notar la traición, Tajomaru se arranca los ojos y se los devuelve a Hyakimaru. En ese momento, una estatua emerge del suelo y nuestro prota la destruye. Justo entonces llegan Hukai y su madre. La mujer le abraza, diciendo que nunca debió dejarle ir, y el doctor le da una estatua de la diosa de la misericordia, diciéndole que viva como un humano. Finalmente Oku le dice que se vaya, pues tiene a un hijo que le espera, refiriéndose a Dodoro, y luego ambos le ayudan a escapar por el túnel que usaron para llegar allí, aunque no le acompañan. Eso sí, en ese instante Hyakimaru fue capaz de ver por primera y única vez a su madre y el hombre que le cuidó. Oku entonces va junto a Tajomaru, le pide perdón por haberle dejado solo y le dice que ahora se quedará con él para siempre. Acto seguido, el castillo se derrumba bajo las llamas y el dúo escapa por el túnel que usó Oku para entrar, gracias a la ayuda del monje. Instantes después, toda la montaña es cubierta por las llamas, presagiando el fin de todo. De regreso con el Lord, Daigo es informado de lo sucedido en el castillo y aún así decide enfrentar al clan Asakura, lo que le llevó a que muchísimos hombres perdieran la vida por proteger esas tierras. Y aunque nadie lo notó, ese día la estatua del 12º demonio también se quebró. Tras la batalla, Dodoro usa el tesoro para que la gente del pueblo pueda vivir una vida próspera sin depender de los samuráis, mientras que Hyakimaru va a la sala del infierno y allí se encuentra con su padre, quien desea hacer otro pacto y volverlo a entregar con los demonios, pues solo se arrepiente de no haberlo matado cuando era un bebé. No obstante, nuestro prota no le mata, sino que le deja la estatua que le dio
Kukai y le dice que él desea vivir como un humano y que su padre debería hacer lo mismo. Este gesto finalmente quiebra a Lord Daigo, quien empieza a llorar, pensando en la fortaleza para vivir de su hijo. Curiosamente, estando tan cerca, la historia no muestra el reencuentro del dúo, sino que presentan a Dodoro yéndose con los aldeanos mientras que Hyakimaru se va por su lado. Y para concluir la historia, vemos a la chica ya más grande, finalmente topándose con nuestro prota en medio de un arrozal dorado, tal y como era el sueño de Mio. Recordemos que Hyakimaru conservó las semillas que ella le quitó a los samuráis, aunque no queda claro si eso de verdad ocurre o si fue algo simbólico.